Siguiendo con el tema de metodología de investigación, vamos a ver ahora eh, cuáles son los diferentes métodos que existen y cómo puedo seleccionarlos, ¿verdad? Seleccionar una metodología de investigación adecuada es importante porque como les comentaba, de la metodología seleccionada debe de estar acorde a las posibilidades, capacidades y habilidades del investigador. Por eso es que, por un lado, el tema que elijan debe de ser de cierto dominio de ustedes, obviamente relacionado a la ingeniería civil, pero también que los recursos que ustedes tengan disponibles, y con recursos se refiere a tiempo, recursos económicos, facilidad para contactar personas o empresas, también debe de ser un punto que se tome en cuenta, porque si no, se imposibilitará, digamos, lograr los objetivos de investigación. ¿Ok? Podemos definir los métodos de investigación en función al tipo de dato recopilado, ¿verdad? Tipo de información recopilado. Y lo podemos dividir, perdón, en metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa se fundamenta en cantidades, puede tomar las cantidades de algo, se ven los datos de manera cuantificable, a los cuales se accede por medio de observaciones y mediciones. Yo puedo numéricamente trabajar con la información. Para el análisis de datos se procede mediante cálculos estadísticos, aquí vamos a utilizar mucho la estadística, identificación de variables y patrones constantes, a partir de los cuales se elaboran los resultados y las conclusiones del trabajo de investigación. La metodología cuantitativa es característica de las ciencias naturales o fácticas, de las matemáticas, en física también. Está también la metodología cualitativa, que esta metodología toca temas y los datos que recopila no son cuantificados numéricamente, no pueden medirse con un valor numérico. Los datos se obtienen a partir de la observación directa, entrevista, investigación, análisis, encuestas, hablando con las personas y demás. Aplica procedimientos interpretativos y analíticos para el abordaje de su objeto de estudio. Es empleada en los campos de las ciencias sociales y humanísticas. Generalmente este método, cuando se trata de comportamiento humano, incluso a veces de comportamiento animal o de seres vivos de manera general, se utiliza mucho la metodología cualitativa, ver las reacciones, ver los comportamientos de los individuos. Ya en función al procedimiento empleado para analizar la información, podemos hablar de metodología experimental. Esta es la que ofrece valores más reales, porque se fundamenta en realizar experimentos, en tomar el individuo de estudio. Cuando digo individuo, no se refiere a una persona necesariamente, sino al punto de estudio, y realizar ensayos en el mismo para ver las reacciones y el comportamiento en función a diferentes variables. Los resultados obtenidos son analizables y se utilizan para probar hipótesis a partir de estadística, lo que proporciona una imagen clara y sin ambigüedades. Es uno de los métodos más difíciles, es costoso, requiere de muchos controles, porque cualquier cosa en el experimento que no se controle pudiese generar cambios que, si no se tienen claros, pues nos van a dar información no clara. Hay riesgos, especialmente si los experimentos son grandes. Sus resultados pueden distorsionarse cuando hay organismos de la vida real siendo utilizados, ya que tomar algo fuera de su ambiente natural puede afectar seriamente su comportamiento. Esto se refiere a que el método experimental, cuando son organismos vivos que reaccionan en función a emociones, a lo que ven, a lo que escuchan, a lo que sienten, pues la metodología experimental puede también fallar. Es decir, no es lo mismo yo analizar el comportamiento de un ser humano cuando no sabe que está siendo observado, o hasta de un animal cuando no sabe que está siendo observado, a cuando sí sabe que está siendo observado.
uno medio cambia sus actitudes. En algunos campos de la investigación es demasiado precisa y quizás, como yo utilizo mucho el término, va a ser más papita que el papa, o sea, la información, tener la información tan exacta quizás no sea tan importante. Es la que produce la mayor inversión de tiempo y recursos, como ya les había comentado. La metodología experimental también a menudo no se puede realizar en algunos campos debido a consideraciones éticas, ensayos en animales o en personas. Hay que tener cuidado con eso. Antes, la mayoría de productos que se desarrollaban 10, 15, 20, 30 años atrás, productos para uso humano y eso, eran primero experimentados en animales, luego se probaban en seres humanos, en fin, pero ya ese tipo de cosas es muy cuestionable, ¿ok? No puede utilizarse si no se pueden identificar variables definibles y cuantificables, esta metodología. Otro método, en función al procedimiento empleado, es el basado en la opinión. Este es un método muy adecuado cuando se trata de aspectos cualitativos. Es económico este método. Implica generalmente el diseño de un experimento y la recopilación de datos cuantitativos. Las mediciones son generalmente arbitrarias, dependiendo del tipo ordinal o de intervalo. Pueden usarse eficazmente cuestionarios para cuantificar datos del grupo de una muestra que prueban emociones o preferencias. Se utilizan cuestionarios, encuestas, entrevistas, en fin. Es un método barato y fácil, como les comenté. La cuantificación del comportamiento es otra manera de llevar a cabo este tipo de investigación. Ya les comenté que la opinión se puede utilizar mucho para medir comportamientos sociales y humanos. En este caso, los investigadores a menudo hacen uso de una escala numérica para determinar el tipo de intensidad o de conducta. Como les comentaba, aunque los aspectos cualitativos generalmente no pueden expresarse de manera numérica, hay una forma que es la escala de Likert, vamos ahorita a definirlo un poquito, en que yo puedo asignar valores numéricos al nivel o a la intensidad de una emoción. Del 1 al 5, ¿cómo usted considera que es esto? Siendo 1 muy malo y siendo 5 muy bueno o excelente. Y ya las personas eligen un valor y por ahí se puede, digamos, de alguna manera cuantificar. Este método debe ser utilizado en donde las emociones o comportamientos requieren ser medidos, ya que no hay otra manera de definir las variables. Otro método que es bastante económico es el método de investigación observacional. En este se fundamenta en observar lo que sucede sin intervenir. Debe de garantizarse esa no interferencia en el hecho por su presencia, es decir, en que su presencia cambie la situación porque ya no se va a poder acoplar a la realidad general. Los investigadores tratan de observar un fenómeno sin interferir demasiado en su curso. Los métodos observacionales de investigación, como el estudio de casos, son probablemente los más alejados del método científico establecido. El estudio de casos se refiere a que se toma un caso de la vida real, se analiza y se ven las posibles opciones que se pudieron haber tomado en función a la situación abordada. Tiende a utilizar escalas nominales u ordinales de medición. A menudo no tiene un problema de investigación claramente definido y las preguntas pueden surgir durante el transcurso del estudio. Es decir, que yo voy a comenzar a observar el evento, la situación, y en función a ella voy a comenzar a determinar cuáles son los puntos en que me voy a enfocar de la investigación. La metodología de investigación es muy usada en las ciencias sociales, estudios de comportamiento y la antropología como una manera de estudiar a un grupo sin afectar su comportamiento. Los estudios de casos se utilizan a menudo como un precursor a métodos más rigurosos y ayuda a evitar el problema que tiene el experimento puro al afectar el medio ambiente y por ende el comportamiento de un organismo. Son útiles esta metodología cuando la ética es un problema, porque como yo no estoy interviniendo, yo no estoy interfiriendo, yo simplemente estoy viendo lo que está pasando. Algunas conclusiones, ¿verdad?, generales. En un mundo ideal, el método de investigación experimental debería ser el utilizado para todas las investigaciones. Como les decía, es el más exacto.
me dice de una vez, oye, que calenté esto y se derritió. No es que yo creo que se derrita. La ética, el tiempo y el presupuesto son factores importantes, por lo que los diferentes diseños experimentales deben hacer concesiones. Ya les había comentado sobre el tiempo y los recursos. La ética pues también. ¿No? Yo quiero investigar eh, cuál es el efecto de una puñalada en un ser humano, pero tú no puedes darle una puñalada a una gente. Siempre que un investigador reconozca y evalúe las deficiencias del diseño al escoger entre los diferentes métodos de investigación, cualquiera de los métodos de investigación científica son contribuyentes válidos al conocimiento científico. O sea que los métodos que hemos visto tienen validez, pero debe de verificarse que sean objetivos eh, y en función al tema de investigación abordada y a las variables que están relacionadas al mismo. Vamos a dejar este video hasta ahí para hablarles un poquito de diferentes herramientas de recolección de datos que